Bienvenido a tu clase de matemáticas del 4 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a realizar un repaso en el tema de la obtención de áreas de figuras geométricas. En esta clase vamos a estudiar y a recordar cómo se obtenía el área de un romboide. Antes de comenzar a realizar ejercicios para la obtención de la área de la figura del romboide, vamos a recordar qué es un romboide y cuáles son sus características. Aquí nos dice, un romboide es un paralelogramo, un tipo de cuadrilátero, que tiene dos pares de lados paralelos y dos pares de ángulos iguales entre sí. Vamos a ver toda esta definición de esta figura en una imagen. Aquí puedes observar un romboide. Nuestra definición nos decía que un romboide es un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Los paralelogramos son figuras que tienen lados paralelos o líneas paralelas. En este caso, si recuerdas, en nuestras clases pasadas habíamos dicho que las líneas paralelas son un par de líneas que tienen la misma distancia entre ellos o entre ellas y por más que se extiendan, jamás se tocan. En este caso, el romboide tiene dos pares de líneas paralelas. El primer par lo conforman o lo forman esta línea que voy a marcar de rojo y esta otra. Estas dos líneas son paralelas entre sí y forman nuestro primer par de líneas paralelas. Y el segundo par de líneas paralelas que conforman nuestro romboide son esta y esta, las cuales voy a marcar de color verde para que las puedas distinguir. Y aquí, como puedes observar, de color verde está el segundo par de líneas paralelas, que como te había mencionado, son líneas que tienen la misma distancia entre ellas y por más que se extiendan, nunca se van a tocar. Aquí abajo de mi figura te escribí lados y te puse que el lado A es igual al lado C, que sería este lado es igual a este. Y lado B es igual al lado D, es decir, que este es igual a este. Esto quiere decir que nuestro lado A y nuestro lado C van a medir lo mismo y nuestro lado B y nuestro lado D van a medir lo mismo. Nuestra definición también nos dice que el romboide tiene dos pares de ángulos iguales entre sí. En este caso, yo te marqué los ángulos con letras en mayúsculas y como puedes apreciar, el ángulo B es igual o mide igual que el ángulo D, que se encuentra del lado opuesto. Siempre los ángulos iguales se van a encontrar del lado opuesto. Y nuestro ángulo A, que es este, y el ángulo C son iguales entre sí. Recuerda, siempre se encuentran del lado opuesto. Y aquí también te lo anoté. El ángulo D es igual al ángulo B y el ángulo A es igual al ángulo C. Copia esta información en tu libreta para que no se te vaya a olvidar y que lo recuerdes si tienes alguna duda. Una vez que hayas terminado de copiar esta imagen, vamos a pasar a estudiar lo que es el área del romboide. El área del romboide se obtiene con la siguiente fórmula. Área es igual a base por altura. ¿Cuál es la base y cuál es la altura de un romboide? La base de mi romboide es la línea en la que se asienta, es decir, esta línea. Esta es la base de mi romboide. ¿Cuál es la altura? La altura es una línea perpendicular que va de la base hasta el vértice opuesto. En este caso, mi altura sería una línea que va de mi base a mi vértice opuesto, este es mi base, este sería el vértice opuesto a mi base,
y se tiene que trazar en forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados entre la altura y la base. Esta entonces sería la altura de mi romboide. Una vez que ya hemos repasado las características, así como la fórmula del área del romboide, vamos a realizar unos ejercicios para reforzar este tema. Vamos a realizar unos ejercicios para la obtención del área del romboide. Estos ejercicios los vas a poder encontrar en tu plataforma para que los descargues y los imprimas y puedas resolverlos. Yo te voy a ayudar con los primeros 2 ejercicios. Posteriormente, tú vas a realizar los demás ejercicios. El primer ejercicio nos dice: un muro con forma de romboide tiene una altura de 8 metros y 3 metros de base. ¿Cuál es el área del muro? En este caso, lo primero que voy a realizar para poder obtener la solución a este problema es colocar o escribir aquí los datos que me da mi problema. Por ejemplo, me dice, tengo un muro en forma de romboide. Entonces voy a dibujar el muro, que me dice que es un muro en forma de romboide. Sería algo así. Y me dice que tiene una altura de 8 metros. Y una base de 3 metros. Y me pregunta el área del muro. La fórmula, si tú recuerdas, es base por altura. Entonces aquí voy a escribir área del romboide es igual a base por altura. En algunos lados vamos a encontrar que la altura la ponen con la letra H. De cualquier forma, con una letra A o con una letra H es lo mismo. Aquí entonces yo ya escribí la fórmula. Área es igual a base por altura. Ahora voy a hacer la sustitución, es decir, voy a cambiar estas letras por el valor. Entonces escribo área es igual a base, que me mide 3 metros, por la altura, que me mide 8 metros. Y para resolverlo voy a realizar la multiplicación, que sería 3 por 8, que en este caso es 24 metros cuadrados. Recuerda siempre poner las unidades y cuando se trata de un área tenemos que colocar el 2 arriba de las unidades para indicar que es cuadrados. En este caso entonces la respuesta a mi problema es que el área del muro es 24 metros cuadrados. De esta manera entonces se resuelve el primer problema. Ahora vamos a realizar el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, en un centro comercial se encuentra un espacio para estacionamiento que tiene forma de romboide y tiene las medidas que se indican en la imagen. Esta imagen. Si cada auto necesita un espacio de 30 metros cuadrados para estacionarse, ¿cuántos autos caben en el estacionamiento? Para poder resolver este problema, lo primero que tengo que hacer es obtener cuánto mide el área de todo mi estacionamiento. Para eso voy a utilizar la fórmula del área del romboide. La fórmula del área del romboide es igual a área es igual a base por altura. Ahora voy a realizar la sustitución. Para realizar la sustitución, tengo que cambiar estas letras por los valores que tiene o que me dan en mi problema o ejercicio. En este caso, la base en mi romboide mide 25 metros y lo anoto, 25 metros por la altura, que la altura mide 15 metros.
Ahora voy a realizar la multiplicación de 25 por 15 para poder obtener el área de mi romboide. Entonces multiplico 25 por 15. Aquí, como observas, ya realicé yo mi multiplicación y el resultado de multiplicar 25 por 15 son 375. Entonces, el área de mi romboide es igual a 375 metros cuadrados. Pero el problema me dice, ¿cuántos autos caben en el estacionamiento? Y me dice que cada auto ocupa un espacio de 30 metros cuadrados. Entonces, aquí para resolver este problema, tendría yo que dividir 375 metros cuadrados entre 30 para saber cuántos autos me van a caber en este espacio. Entonces voy a tener que realizar esta división. 375 entre 30. Aquí, como observas, yo ya realicé mi división y obtuve como resultado 12 y me sobraron 15. ¿Qué quiere decir este resultado? Este resultado quiere decir que en el estacionamiento que mide 375 metros cuadrados caben 12 autos que midan 30 metros o que ocupen más bien 30 metros cuadrados. Entonces, la respuesta a mi segundo problema es: caben 12 autos que necesiten un espacio de 30 metros cuadrados. Ahora va a ser tu turno. Vas a realizar el tercer ejercicio y también vas a obtener el área de las siguientes figuras. Estos ejercicios también los vas a encontrar en tu plataforma. Descárgalos, imprímelos y realiza lo que se te indica. Recuerda siempre escribir la fórmula y las operaciones. Una vez que hayas terminado de realizar este ejercicio, habrás terminado con tu clase de matemáticas del día de hoy. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir los 3 ejercicios en donde se estuvo trabajando con la obtención del área del romboide para poder solucionarlos, y el archivo en donde trabajamos con la obtención de 4 áreas de distintos romboides. Recuerda tomarle fotos a tus evidencias, subirlos a la plataforma y que tengas un muy buen día.